Bien, ya teniendo la configuración cargada, aplicada en el caso del cambio de la dirección IP y del modo de la dirección o de los puertos de red que tiene este equipo Grandstream UCM 6102. Vamos aquí a validar únicamente que ya podamos entrar desde nuestra red, en nuestra red del cliente. Vamos a acceder. Obviamente vamos a acceder con el user y password que fue dado de alta en un inicio. Y ahora en esta parte lo que les quiero mostrar es, nos vamos a ir de lleno a una de las partes más importantes o digamos más complejas para algunas personas, gente, instaladores, integradores, que es la configuración de una troncal zip. ¿Qué campos son los que se tienen que configurar? ¿Para qué sirve cada uno de los campos? Etcétera, ¿no? Bueno, a dónde nos vamos a ir es a Extension Trunk, nos vamos a VoIP Trunk y en la sección de VoIP Trunks vamos a crear, tenemos dos tipos de troncales que podemos crear con este equipo. Una es la troncal IAX y otra es una troncal ZIP. La troncal ZIP es un estándar porque debido ya es un estándar mundial prácticamente y las troncales IAX son básicamente para equipos basados en Asterix. En este caso lo que les voy a mostrar o la configuración a mostrar y en la que nos vamos a enfocar para este video y una serie de videos que voy a estar realizando, obviamente con respecto a este equipo, es crear una troncal zip. Eh, Hay dos tipos de troncales zip, ¿no? Que esto no solamente el Grandstream lo maneja así, sino que también otras marcas, ya sea Dengua, ya sea incluso Asterix, Elastix, Jastar, etcétera, ¿no? Una N cantidad de marcas que manejan los dos tipos de troncales. Una troncal peer es una troncal con una dirección IP entre direcciones IP solamente que no requiere registro y no requiere envío de credenciales de ningún tipo. Esto quiere decir que yo puedo hacer un troncal peer entre dos PBX, por ejemplo, sin necesidad de tener un registro entre uno y otro. ¿Sí? Un troncal zip en modo peer básicamente es cuando las direcciones IP en las que nos vamos a comunicar son de en seguridad total, ya sea una red de VPN o de confianza, y que son generalmente dos equipos. Esa es una comunicación peer en cuestión de troncales zip en los equipos IPPBX. O algo que por ahí los puede confundir son las llamadas peer que pueden realizarse entre teléfonos, que son llamadas peer o llamadas por IP. Ustedes se pueden marcar entre dos teléfonos conectados a una red si tienen una dirección IP y los dos teléfonos son alcanzables, se pueden comunicar por medio de dirección IP. Esa es una comunicación peer entre dos extensiones. En este caso, el peer zip trunk es un troncal entre dos PBX generalmente sin necesidad de un registro o de envío de credenciales. ¿Ok? En este caso, como es un troncal con registro, como nos lo solicitan la mayoría de los carriers, nos vamos a enfocar en esta parte de Register Zip Trunk. Seleccionamos Register Zip Trunk. El provider name es un asterisco, como ven ustedes aquí, tiene un asterisco que es básicamente darle un nombre de identificación a este proveedor dentro del PBX. Por ejemplo, yo le voy a poner trunk 1. El hostname, esta es la información que ya el carrier generalmente, o el carrier no generalmente, sino el carrier nos lo va a tener que entregar, que puede ser dominio o dirección IP, dependiendo de cómo quieren que manejemos los encabezados. Aquí ya nos vamos a meter un poquito más a fondo en la parte del header. Si yo aquí en hostname, en el caso de este PBX, yo pongo la dirección IP, el from y el to van a salir con esta dirección IP. Es decir, va a salir usuario arroba la dirección IP que yo coloque en este campo, ¿sí? Y es lo que se va a enviar al carrier. Eso es importante porque en algunos casos el carrier nos dice, a mí no me tienes que enviar la IP, a mí me tienes que enviar el dominio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en esos casos aquí lo que vamos a tener que configurar es el dominio. ¿Sí? Cuando el carrier nos diga a nosotros, oye, yo requiero
que me envíes el dominio en los encabezados del from y el to. Bueno, desde aquí ya vemos cómo va a irse formando esa configuración, ¿no? En este caso vamos a poner una configuración algo simple, sencillo. Tomar el original Caller ID que nos está llegando, lo pueden seleccionar. Yo les recomiendo que no lo seleccionen porque el campo que se toma es el del request line y en algunos carriers no lo tomas específicamente del request line. Esa información la vamos a ver en un video posterior, que es el request line, que es el campo to, que es el campo from, que es el campo contact, que es el connection information, donde viene la parte de la negociación de codecs, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en videos posteriores. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en las opciones que trae este PBX y más adelante con otros equipos que hay en el mercado. Tomar el color ID del troncal. También este por defecto vamos a dejarlo habilitado, no nos afecta de ningún tipo, es una configuración muy propia del equipo Grandstream. El nateo, si el equipo va a estar nateando, en este caso lo vamos a deshabilitar porque tenemos un router. Si vamos a deshabilitar esta troncal, puede ser que esta troncal, oye, sabes que yo quiero que en el momento de, no sé, ahorita a cierta hora en específico no quiero que salgan llamadas, o lo quiero deshabilitar de forma manual, el administrador lo puede hacer deshabilitando esta troncal. El TEL-URI pues básicamente nos sirve para que el URI como tal, que es una identificación de quién hace la llamada, se envíe directamente desde el teléfono. Es decir, el teléfono que haga la llamada es el que va a aparecer en el URI como un identificador de la llamada, de quien la inició. ¿Sí? En este caso, si no lo dejamos deshabilitado, el PBX en el URI va a mandar siempre el equipo, firmware y versión que tiene este equipo Grandstream, ¿no? Y la mayoría de los equipos, no solo este. Necesita registro, aquí es donde viene lo importante. No, generalmente el troncal, ya sea los carriers que hay aquí en México, nos van a dar un user, un password, un usuario de autenticación, que ese es el manejo de las credenciales que se tienen que enviar. Les voy a explicar más adelante en otros videos cómo se hace un registro y cuál es el proceso para que un registro quede correcto ante un carrier, ¿no? Los datos nos los van a dar, que es el username, el password y el authentication ID, que generalmente es el authentication user, y ese authentication user es el que se va a enviar después de que el carrier nos mande un 401 solicitando las credenciales. Cuando solicitan las credenciales, el PBX tiene que enviar el authentication user y el password, y el username va a ir enviado, o va a estar siendo enviado en los campos from y el campo to. Aquí ya vamos formando un poco la parte de los encabezados. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí yo pongo un 33, 55, 66, 77, 88, este va a ser la dirección, ¿sí? Es el user part, este sería el host part, aquí sería arroba la dirección IP, envía el registro hacia el PBX nos responde en 401 para envío de credenciales, solicitando el envío de credenciales. Después volvemos a enviar ese registro nuevamente hacia el carrier, pero ya añadimos en los encabezados un campo que se llama digest authentication, ¿sí? Donde va a ir la authentication ID y el password. Y si el password y la authentication ID son correctos, el carrier nos debe de autenticar. A partir de este momento, a partir de que se autentica, la troncal pues ya está habilitada para poder recibir y poder realizar llamadas siempre y cuando tengamos rutas entrantes, rutas salientes configuradas. Si no tenemos ni rutas salientes ni rutas entrantes configuradas, pues obviamente no vamos a poder realizar llamadas y no vamos a poder recibir llamadas tampoco. Pero en algunas ocasiones la forma en la que nosotros recibimos las llamadas y de dónde tomamos el campo del número al que nos están llamando. Recuerden que en una troncal SIP, al igual que en troncal S1, podemos tener n cantidad de números, ¿sí? Que más bien son conocidos como DID o números de acceso.
Esos números de acceso son para dárselas a las extensiones directamente. Oye, quiero hablarle a Mario Hernández, directo. ¿Cuál es tu directo, Mario? No, pues mi directo es el terminación 3900. Marcan 8186, 33 3900 y va a timbrar específicamente la extensión de Mario Hernández. Oye, quiero marcar a la oficina de Grandstream. Bueno, voy a marcar al 3910. Marco el número, terminación 3910 y me va a ir directamente a un audio de bienvenida, etcétera, ¿no? Eso es básicamente el concepto de los DIDs o números de acceso. Y es importante saber de qué campo se toma, ¿sí? Si nosotros lo dejamos configurado tal cual. Ahorita como ejemplo vamos a guardar la configuración. Se va a guardar en el sistema y después nos vamos a la sección de Options y editamos la troncal. Después nos vamos a Advanced Settings y aquí vemos la disponibilidad de códecs que vamos a manejar. Las que están del lado derecho son los códecs. En el orden que está es la prioridad que va a tener cada uno de los códecs, ¿sí? Para hacer la negociación con el carrier, en este caso para saber en cuál audio se van a establecer. Aquí lo importante, si algún carrier nos pide un valor en específico, ¿sí? Lo podemos estar enviando. ¿Ok? En Loadbound Proxy Support, generalmente cuando el hostname es un dominio, nosotros tenemos que tener un outbound proxy. ¿Sí? Si el hostname es un dominio, el Loadbound Proxy tiene que ser una dirección IP. Y en el Loadbound Proxy voy a poner la dirección IP. ¿Ok? Con esto ya estamos. Lo que va a hacer el PBX es: el registro sabe que lo debe de enviar al proxy, que es la dirección IP, pero en los encabezados debe de enviar el user part, que es el usuario, más el hostname, que en este caso, o en el ejemplo que trato de explicar, es el dominio. ¿Sí? En el from y en el to enviaría lo que es el dominio, que en este caso se configuraría en la parte del hostname. Bien, esta configuración también es específica del Grandstream. DID mode, esto es importante. Por defecto la mayoría de los PBX, en su mayoría, toman el campo del DID, o sea, es decir, si usuario A le llama al destino B, el destino B es el PBX, el destino B, en este caso el PBX, tiene que tomar el campo de un valor, obviamente, para que sepa que están llamando a un número y a dónde tiene que redirigir ese número. Si ese campo no viene en la parte... Hay de dos formas, que venga en el to o que venga en el request line. Si por defecto el PBX tiene el request line y el DID lo mandan en el to, muchas veces el carrier lo que hace es te manda el usuario, en este caso el cabecera, ¿sí? En la parte del request line, y en el to te manda el número del DID. ¿Qué es lo que va a hacer el PBX si nosotros dejamos el campo request line? Va a tomar, o siempre va a tomar, el valor del request line. Si en el request line viene el número cabecera, aún y cuando me están llamando a un DID en específico, el PBX lo va a enviar al request line. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cliente final nos va a decir: oye, todas las llamadas están entrando directamente a la recepcionista, todas las llamadas están entrando directamente hacia el IBR, hacia el mensaje de bienvenida, etcétera. ¿Y qué es lo que va a decir ese cliente? Yo requiero que mi PBX, que cuando me quieran llamar a extensión A, tenga el número directo. Bueno, para eso hay que analizar una captura zip, que en próximos videos les voy a mostrar qué es lo que se realiza y qué es lo que analizamos, más bien. Y en este caso, pues, esas son las dos formas que podemos configurar. El DTMF Mode, los DTMFs es el Dual Tone Multi-Frequency. ¿Qué es lo que hace el DTMF? Básicamente es... Bueno, no básicamente, lo que hace el DTMF es, pues, obviamente la detección de tonos. Cuando yo marco un número, puede contestar alguna grabadora, algún mensaje, me dice por favor teclee el número de cliente suyo o teclee su número telefónico, en el caso de algunos operadores aquí en México y en algunos de otro mundo del país. ¿Qué es lo que podemos, o lo que se hace en este campo es el modo de DTMF que se van a enviar, que tiene que ser compatible con el tipo de codec que requiere el carrier y el tipo de configuración de DTMF, que son RFC 2833, info, inbound y auto. Los más comunes en este caso es el 2833 y en el inbound. Importante aclarar que el 2833 va más enfocado a utilizarse con codec como el 711, 711A, 711U, ALAU, ULAU, ¿sí? Conocidos normalmente.
Y el otro códec sería el 729. Otro que es común es la parte del INBAND. Entonces, cuando los DTMFs, si los tonos van dentro del audio, se le considera INBAND. Al ser INBAND y al considerar que están dentro del audio, el ancho de banda que debe tener el códec debe de ser más amplio. Entonces, no va a soportar, si ustedes tienen configurado en la sección de acá, únicamente el 729, y en el DTMF mode ustedes ponen inbound. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando ustedes llamen se va a establecer la llamada en 729. Van a ustedes presionar las teclas, no os las va a detectar el destino. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el carrier, o bueno, una mala configuración que ustedes tienen en el PBX, el G729 no trabaja con modo DTMF inbound. Eso es muy importante y es uno de los fallas comunes que se tienen en todos los PBX, no solamente en este equipo. Por último, guardan los cambios, se aplican y a partir de aquí el PBX nos debe demostrar en la sección de status, en el dashboard, nos debe demostrar que está registrada. En este caso es solo un ejemplo para ver los campos. Próximo video les voy a mostrar una troncal, un registro de una troncal con un carril en México. El registro va a ser eh, digamos correcto, y les voy a explicar los campos. Vamos a hacer un análisis de una captura así para que ustedes lo conozcan y los espero en mis próximos videos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.